Muchas gracias al pastor Darío Mateo, quien una vez más está con nosotros en vivo, bien temprano en la mañana, para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, pastor. Buenos días, William. El Señor esté con usted en este día de manera muy especial. Hoy quiero hablar sobre el cuidado de Dios por su iglesia. Y quiero referirme al libro de los Hechos, capítulo 9. Al inicio de la iglesia primitiva o la iglesia primera, se levantó un caballero llamado Saulo, que después le fue cambiado el nombre por Pablo, que es por el que la gente más le conoce. Dice en ese capítulo 9 que él se levantó con amenazas de muerte a los miembros de esa iglesia naciente. Y la iglesia, siempre a la luz de aquellos que solamente ven con la vista de la carne y no con la vista espiritual, la ven como algo indefenso, porque la iglesia no tiene armas nucleares para defenderse y muchos piensan que es indefensa. Sin embargo, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús dijo sobre esta roca, precisamente estaba hablando a los discípulos en base a la declaración que Pedro hizo de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo: sobre esta declaración que tú has hecho sobre Jesús, mi iglesia queda edificada y nada prevalecerá contra ella. El hecho es que cuando Pablo se levantó con un celo religioso, él quería y pensaba que iba a destruir la iglesia. Y Pablo llegó a ser un defensor de la iglesia porque tuvo un encuentro con Dios. Y lo que le pasó a Pablo es que él hacía una de dos: o se unía a la iglesia o reconocía el poder soberano de Dios, o yo pienso que iba a morir, porque dice la historia bíblica que él iba camino hacia una ciudad llamada Damasco, persiguiendo a los cristianos. Ya había matado a algunos, por ejemplo, al mártir Esteban, este gran siervo de Dios. Él buscó personas para que lo apedrearan y lo mató. Pero camino hacia Damasco tuvo un encuentro con Dios, donde una luz del cielo lo tumbó del caballo, y él, de manera atinada, de rodillas, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Porque él creía que estaba haciendo bien. Porque hay personas que persiguen la iglesia por ignorancia, porque no conocen. Y eso le pasó a Pablo. Él creía que estaba haciendo bien, pero en ese momento Dios tuvo misericordia de él. Y la Biblia dice que Dios le envió al siervo Ananías para que lo condujera a él y le diera la oportunidad de consagrar su vida al Señor. Y luego Pablo se levantó siendo un predicador, uno de los que llegó a proteger la iglesia del Señor y lo que le dio forma de institución a la iglesia de Cristo. Hoy, por igual, hay muchos que persiguen de manera ignorante la iglesia del Señor. Sin embargo, la iglesia, como quiera, va a permanecer, aunque tenga luchas y dificultades. El paralelo de esto es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una historia sombría con los enemigos que se han levantado contra él. Sin embargo, ha permanecido, aunque ha sido oprimido en muchas ocasiones, pero el cuidado de Dios ha estado con Israel. Igual,
Dios cuida de su iglesia. Y todo aquel que es parte de la iglesia del Señor debe estar claro que Dios tiene cuidado de él, porque Él es su dueño. Él fue quien estableció la iglesia y Él es que la sustenta. Es cierto que la iglesia también ha pasado por momentos sombríos en la historia y hoy también. Hoy no es la espada de Nerón. Tampoco hoy es la iglesia combatida por otras religiones enemigas como el paganismo, entre otros, pero sí se levantan ideologías que piensan que van a hacer desaparecer la iglesia del Señor. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, sabemos que la iglesia seguirá hacia adelante porque Jesús es su capitán y nunca ha perdido una batalla. Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario y Satanás pensó que ganó la victoria cuando Jesús expiró y fue crucificado. Sin embargo, fue el momento de la victoria más trascendental porque Jesús se levantó de la tumba y los guardas que estaban allí para cuidar de que ese Jesús que había dicho que iba a resucitar, no resucitara, temblaron de miedo cuando Jesús se levantó de la tumba. Y si esos fueron los soldados, Satanás, los demonios temblaron, se asustaron cuando Jesús victorioso resucitó de la tumba. Y Él es el que tiene cuidado de la iglesia, tiene autoridad. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. La iglesia está revestida de autoridad, tiene un mandato de parte de Dios. Por tanto, usted como hijo de Dios debe sentirse seguro porque tiene un dueño que le defiende, que es Jesús de Nazaret, quien le fue dada la autoridad contra toda fuerza espiritual, contra todo principado, contra toda fuerza humana que en cualquier tiempo se levante contra la iglesia de Cristo. La iglesia permanecerá, la iglesia, Dios le ha brindado un cuidado y ese cuidado es para siempre. Así que, hermano, permanezca firme en la fe, reconociendo que pertenece a un pueblo que tiene la protección divina. Y usted, amigo, si todavía no es parte de la iglesia, abra su corazón al Espíritu Santo y vuelva a la iglesia de Jesucristo, que está compuesta por los redimidos, por los lavados con la sangre de Cristo, los que han nacido de nuevo. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia. Así que le bendigo en este día, en esta mañana, y que Dios le dé esa gran oportunidad de ser parte de la misma. Padre, muchas gracias te doy en este día porque me permite hablar de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, y el cuidado que tú has tenido para con ella. Permite que cada hermano que ha optado por ser parte de tu cuerpo, que es la iglesia, pueda permanecer firme sin variar, y aquellos que todavía no han dado ese paso de fe le den la oportunidad de hacerlo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias al pastor Darío Mateo por este mensaje en vivo a esta hora de la mañana por aquí, por el Puerto TV. Buenos días, pastor.